Hola, bienvenidos. Soy Cristian Ostaiza y en este presente tutorial les enseñaré cómo enlazar una base de datos con nuestro código de nuestro proyecto. Eh, bueno, para esto utilizaré OneServer, que es un programa de Windows que se instala en un solo paso. Todo lo necesario para ejecutar aplicaciones web creadas en PHP sobre un servidor Apache y con bases de datos MySQL. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. Lo podemos hacer con One y aquí. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Damos clic aquí en localhost y nos aparece esta siguiente ventana. Bueno, ¿cómo vamos a crear nuestra base de datos o tabla? Bueno, aquí damos en esta opción PHP admin, damos ahí, creamos. Bueno, aquí vamos a tener estas opciones. La primera, base de datos, le damos clic, nos aparece aquí crear una nueva base de datos. Le damos aquí, asignamos un nombre, por ejemplo, le vamos a dar, creemos una, bueno, aquí tengo clase 1, clase 2, clase 3, crearemos clase 4. Bueno, a cotejamiento lo dejamos por defecto y vemos que se ha creado acá clase 4. Le damos clic y aquí está, nombre. Clase 4 se va a llamar nuestra base de datos. Ahora, ¿cómo se va a llamar nuestra tabla dentro de la clase 4? Le podemos asignar un nombre. Por ejemplo, mercado. ¿Y cuántos números de columnas? Podemos ponerle 4. Bueno, aquí vamos a ingresar lo que son los nombres o los parámetros que vamos a utilizar. Por ejemplo, ID, por ejemplo, código, cantidad, y podemos ponerle, bueno, como le iba diciendo, puedo poner otra como precio. Esta que tenemos aquí pueden ser los tipos de variables. Por ejemplo, en ID podemos poner in, código, varchar, cantidad, in, precio, varchar. Bueno, esta acá va a ser la longitud de los valores. Por ejemplo, esto se lo puede configurar de acuerdo a las necesidades de su proyecto. Es decir, otra opción que nos permite esto podría ser agregar otra columna por si nos hace falta. Bueno, no solo una, sino las que necesitamos. Por ejemplo, 2. Continuar y se van a agregar 2, así sucesivamente. Bueno, no le damos. Eso fue solamente como una práctica y nos vamos a esta de aquí, a esta que ya tengo creada para nuestro proyecto. Es decir, creamos 5 parámetros, una con ID, una con nombre, una con descripción, una con cantidad y una con precio. Es decir, esta de acuerdo a nuestro proyecto, porque nuestro proyecto es como un carrito de compras en una página web, se podría decir así, y por eso vamos a tener esos parámetros. Si nos damos cuenta, por ejemplo, lo que es la ID va a ser una variable in y va a tener un parámetros de 11 dígitos. Lo que es un nombre va a ser un tipo text y va a tener
esto aquí por defecto. Va a ser descripción, bueno, lo mismo, porque va a ser tipo text. Cantidad va a ser un int, pero con parámetros igualmente de 11 dígitos. Y lo que es precio será un doble. Bueno, ya creada nuestra base de datos, ahora sí a enlazarla con nuestro proyecto. Nos vamos a donde tenemos el código puro, aquí PHP. Bueno, vemos que nuestro proyecto tiene 4 capas, es decir, comenzaremos con la primera. En la primera vamos a llamar class comercial 1, porque va a ser la primera capa. Vamos a dar las variables pero privadas, opciones privadas, para que nadie pueda acceder a esto. Por ejemplo, aquí private cadena conexión, que esta va a ser una variable de conexión. Private user, que va a ser nuestro usuario. Private password va a ser la contraseña de nuestro usuario. Private objeto conexión, que va a ser un objeto de conexión, como su nombre mismo lo dice. Bueno, todo esto vamos a crear una función pública llamada conectar, en la cual vamos a crear una función pública conectar, la cual vamos a tener un tricag, en el cual vamos a, con este this vamos a hacer referencia al objeto conexión, es decir, new pdo this cadena con la cadena conexión, y vamos a, como les decía, hacer referencias con el usuario y con la contraseña. Lo mismo acá, this objeto conexión. Bueno, este pequeño código nos hace referencia a que si vamos a tener un error, sigamos aquí con esto. Por ejemplo, esto es lo que le decían acá, y bueno, va a seguir el código, va a seguir nuestra aplicación, pero nos va con el tricag, con el CAG nos va a mostrar esta frase que dice problemas para conectar con la base de datos. Es lo que anteriormente les decía. Bueno, también vamos a tener una función pública desconectar, la cual va a hacer referencia con este this a un objeto de conexión, que va a ser igual a vacía cuando va a estar desconectada, y una función pública ejecutar con start comando. Vamos a tener un tricag en el cual vamos a tener una variable ejecutar, haciendo referencia con el this a un objeto de conexión, es decir, con la referencia prepare assert comando, como ya lo habíamos anteriormente. Bueno, con esta variable vamos a tener referencia a ejecutar. Vamos a tener la variable row ejecutar defects add, y nos va a retornar un rows. Y en el cags, bueno, y en el cache nos va a solamente mostrar un mensaje, como aquí vemos. Bueno, esta ha sido nuestra primera capa, es decir, la comercial, donde tenemos objetos y pequeñas funciones. Bueno, vamos a proceder a la capa 2. Tenemos comercial 2. Recordemos que se llama comercial porque nuestra base de datos también se llama comercial. Bueno, vamos a comenzar con el comercial 2.
comenzaremos digitando include ons comercial PHP. Esta es para evaluar ficheros específicos. Algo que se me olvidaba era que nuestra primera capa va a constar de un constructor. Como vemos aquí, lo declaramos abajo de nuestras funciones privadas, bueno, nuestras variables privadas, como vemos aquí. Una función pública, un constructor, vamos a tener como referencia la variable cadena conexión, la variable user, la variable password, y como vemos aquí están this cadena conexión igual a cadena conexión, this user igual a la variable user, y this password igual variable password. Bueno, ahora sí vamos a nuestro segundo. En esta capa procedemos a ver que también comenzamos con class y hacemos referencia a comercial, porque como les decía, así se llama nuestra base de datos. Bueno, en este aquí hacemos pública nuestras nuestras variables, es decir, nuestros objetos. Por ejemplo, la ID, también el nombre del producto, la descripción del producto, la cantidad del producto, el precio del producto, y una public como en la capa anterior de objetos de datos para conectarlo. También vamos a tener un constructor en el cual vamos a hacer lo vamos a llamar con guiones, con public función, dos guiones bajos, constructs, y vamos a hacer referencia a las variables id, nombre, descripción, cantidad y precio. Acá haciendo referencia nuevamente en el constructor, es decir, this id es igual a la variable id, this is nombre es igual a la variable nombre, this descripción es igual a la variable descripción, y así hasta que estamos con this precio igual a la variable precio. En este this hacemos referencia a objetos de datos, como ya le había dicho, que este va a ser nuestro conector. ¿Con qué? Con igual new comercial 1, con nuestra capa 1 se va a conectar esto con esta capa mediante este objetos de datos. ¿Cómo lo vamos a conectar? Con esta URL, es decir, MySQL host igual localhost punto y coma, este aquí nos va a hacer referencia al nombre de nuestra base de datos. Y bueno, root, que vamos a tener una función pública en insertar, la cual vamos a estar con un trickax. Vamos a hacer referencia igualmente con un this, el cual les va a hacer referencia al objeto, es decir, va a estar conectado con objetos de datos, igual cuando va a estar conectado, cuando va a estar con la variable conectar, es decir, this haciendo referencia a objeto de datos, va a estar conectado cuando está conectado, va a ejecutar y nos va a hacer referencia a los objetos que ya teníamos creado, es decir, la ID, el nombre, la descripción, cantidad, precio. Y bueno, esto de acá es que con values nos va a validar
nuestros objetos, es decir, this id, this nombre, this descripción, this cantidad y this precio, cerrando con un doble comilla y un punto y coma, haciendo referencia a esos objetos que tenemos. Y cuando va a estar this objetos, bueno, aquí ya se va a desconectar con la variable desconectar. Y bueno, en el CAX va a mandar un mensaje. ¿Cuál? Bueno, ahora vamos a la función public, función eliminar. En este vamos, como en el anterior, va a estar referenciado con un this. Este this ya sabes que va a referenciar a los objetos. Aquí vemos que this referencia a objetos cuando va a estar conectado. Dice que el this es igual que bueno, como les comentaba en este aquí, bueno, this nos va a hacer referencia a objetos y a ejecutar, es decir, cuando esté conectada nos va a borrar, como dice aquí, borrar de por ejemplo, borrar en nuestro from la tabla de productos, es decir, mediante la ID. Es decir, vamos a poner nuestra ID del producto y procedemos a dar delete o eliminar y se va a borrar ese producto. Bueno, así podemos, pasamos a la función pública actualizar. Este también va a estar con un this haciendo referencia con nuestro objetos datos, el cual va a hacer referencia al conectar. Bueno, también hacer referencia con un this, objeto datos, ejecutar. Podemos actualizar esto aquí con las variables this haciendo referencia a la descripción y nombre haciendo referencia a this nombre, y bueno, cantidad haciendo referencia a this cantidad, y precio this referencia a precio, y un this con la ID. Esto también procedemos a hacerlo con la ID, es decir, número de cédula. Y también vamos a tener un this con referencia a objeto de datos y para desconectar. Bueno, vamos a seguir con la otra función pública, la cual va a ser enlistar, la cual también va a tener el this referencia a objetos de datos, conectar, porque esta es bueno, vamos a tener la variable rs igual this haciendo referencia igualmente a objetos de datos cuando va a ser referencia a ejecutar. Y bueno, vamos a seleccionar el from en productos y con la id igual haciendo referencia a la id. Punto, y tenemos un is en el cual tenemos un count y tenemos la variable rs. Vamos a hacer referencia en this para enlistar, es decir, vamos a enlistar haciendo referencia this referencia al nombre, rs y la posición 0 va a ser el nombre, y bueno, así sucesivamente. This descripción la variable rs, posición 0, descripción, y así sucesivamente. Y en bueno, hasta que va a ser la función listar, va a proceder a listar a los
a esos 4 objetos, y hacemos referencia a objetos por último y desconectar. Bueno, ahora procederemos a lo que es nuestra interfaz de nuestro proyecto. Bueno, ahora nos vamos con lo que es la interfaz de nuestro proyecto. Nos vamos al código HTML. Vemos HTML en un div. Esta imagen variable src va a ser igual logo .gpg, la cual esta va a ser nuestra imagen o logo de nuestra página web, como se los puedo mostrar ahora. Localhost, y comercial PHP. Bueno, aquí. Me refería a este logo, a esta imagen, es decir, va a contar con un div, y bueno, y div, un BR, y va a estar centrado con un body, va a estar centrado con un field sec, va a estar en el centro, y bueno, producto nos va a hacer referencia a una leyenda. A esta leyenda que va a estar. Bueno, seguimos. Vamos a utilizar un formulario, un una acción. Bueno, como les seguía diciendo, vamos a con un for vamos a crear así varios div, es decir, esta ID va a ser esta parte aquí, ID. Bueno, y ahí se va a crear un input tipo text y que va a ser igual ID. Vamos a ver qué es este cuadrito, el cual es un tipo text, y así se va a, y bueno, y vemos que nos va a validar con un value, nos va a validar isec, la variable con el método post, con consultar, es decir, cada vez que vamos a presionar consultar, nos va a aparecer por ejemplo la ID, el nombre, la descripción, cantidad y precio, así sucesivamente. Con el div y brd solamente es un salto de línea que le damos a bueno, aquí en la interfaz, al cuadro tipo text, y bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, con nombre damos tipo nombre, con descripción, con cantidad, con precio y todo eso. Eso es para crear el cuadrito tipo text, y para que salga ID y nombre, descripción y cantidad. Bueno, solamente esos son textos que se pueden hacer aparecer. Ahora esto de aquí son submin. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos aquí declaramos un input
tipo submit id igual a insertar. ¿Por qué insertar? Porque vamos a hacer un submit insertar y así sucesivamente. Lo validamos con insertar y así sucesivamente. Bueno, input tipo t, submit, id igual eliminar, así lo validamos y así sucesivamente hasta que tenemos los 4 submit. Bueno, cerramos el from, el HTML y bueno, este aquí va a ser lo que se puede decir las coordenadas de la interfaz, es decir, va a tener margen 0, es decir, va a tener 900 píxeles de ancho y va a estar el texto centrado y de altura va a tener 300 píxeles. Bueno, eso es lo que se refiere al estilo. Bueno, también podemos tener un código PHP. No junto al código HTML, siempre al principio o al final, nunca se puede mezclar estos códigos. Bueno, como tenemos un include 11, ¿para qué es esto? Este nos permite incluir y evaluar un fichero específico, es decir, comercial 3 comercial3.php. Bueno, tenemos un trick y por siguiente tenemos un if, el cual nos va a decir que si es diferente en post a la variable el método post. Por ejemplo, aquí lo tenemos, la variable objeto de negocio igual a new comercial 3 es el método variable post id refiriéndonos a los datos que van a ser llamados, es decir, post igual id, post igual nombre, post igual descripción, post igual cantidad, post igual precio. Bueno, y aquí con el exec post si es insertar, la variable objeto de negocio va a insertar. Así igualmente exec post, si es eliminar, objeto de negocio va a proceder a eliminar, y así hasta llegar hasta el exec post consultar. Esta de aquí va a objeto negocio va a enlistar, porque eso es lo que va a ser la consulta. Bueno, y terminando nos va a proceder a enviar un mensaje. Ahora pasaremos a como nuestro proyecto es necesario tener una clave para el admin. Bueno, aquí vamos a tener bueno, como les iba diciendo, vamos a proceder a crear las claves para nuestro usuario. En este caso primero vamos a utilizar un session start. Esta es para cuando se inicia una sesión. Vamos a tener, por ejemplo, un is en el cual exec post va a tener una condición, en este caso a aceptar. El if con post va a hacer referencia a usuario igual admin. Este va a ser el usuario que por defecto le hemos dejado, y como en la condición post
referencia a clave. Bueno, esta clave también nosotros se la se la puse 1, 2, 3 porque es fácil y no es complicado, no es complicado aprendérsela. Bueno, vamos a tener en una variable sesión. Bueno, en la variable sesión vamos a tener lo que es usuario. Usuario igual post usuario. La otra sería variable sesión clave igual post clave. Header, este es la donde está alojado el el comercial comercial 2 PHP. Es decir, nos va a enlazar con este código, con la interfaz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros logueándonos, es decir, entrando como el usuario y esta contraseña, nos va a enlazar directamente a esta interfaz. Es decir, se puede decir que es la más importante. Bueno, para este creamos una interfaz para lo que es el usuario y la clave. Creamos un HTML, así como procedemos a crear en lo que es la interfaz principal. Ponemos un HTML, un head, cerramos un div y procedemos a poner la imagen que le mostré anteriormente. Y la cojo. Me quito. Ahora que no tengo sentido. Bueno, vamos a crear con un div, un label, vamos a poner este texto que es el clave y va a estar con un input tipo text que se va a referenciar a password, que va a ser igual a password, que va a ser la contraseña, el nombre clave. Bueno, se da un div brr, el cual va a ser un salto de línea, y luego en la parte inferior vamos a poner un submit, el cual nos va a dar a aceptar. Como creamos el submit con un div input tipo igual submit name, el submit se va a llamar name a aceptar, y lo vamos a validar como aceptar. Bueno, div, se da un salto de línea, se cierra el HTML y aquí de nuevo va a estar el estilo, es decir, vamos a utilizar un fill sec con un margen de 0, un ancho de 900 píxeles, va a estar centrado el texto y una altura de 150 píxeles. Ahora vamos a lo que es nuestro proyecto ya enlazado con la base de datos. Bueno, podemos ingresar así. Ingresaré con este navegador Google Chrome, podré poner localhost aquí. Antes de esto tenemos que recordar que estas 4 capas deben estar alojadas en nuestro servidor WAN, es decir, vamos a guardar todo esto en el WAN, es decir, vamos a equipo, disco local C, WAN, www, y aquí va a estar todo. En esta carpeta va a estar las 4 capas que creamos. Y bueno, este de aquí va a ser el logo
con el cual vamos a tener el logotipo de nuestro, el logo de nuestra interfaz. Bueno, y aquí, como les iba diciendo, aquí están. Recuerden, es necesario guardar en este caso nuestras 4 capas en One, aquí en One, en disco local C. Bueno, en mi caso disco local C, en One, www, y bueno, crear una carpeta donde se aloje nuestro proyecto. Bueno, como vemos si está vinculado a nuestra base de datos. Bueno, vamos, cerramos esto. Bueno, vamos aquí, abrimos con un navegador, bueno, Google Chrome. Podemos entrar como localhost. En localhost abrimos, nos vamos aquí en Yo Project, es decir, este fue donde estábamos, bueno, donde guardamos nuestro proyecto. Si se dieron cuenta, por eso es necesario guardar el proyecto en www, bueno, alojado en One. Vamos a ver, para esto, primero nosotros, bueno, por último hicimos la parte de la clave. ¿Por qué la parte de la clave? Porque, bueno, esta es necesaria y se va a mostrar principalmente, bueno, se va a mostrar primero porque necesitamos loguearnos como un usuario para ingresar. Vamos a ver. Si recuerdan, vamos a ingresar admin, bueno, la clave que les di, y les damos en el submit, aceptar, y bueno, damos aquí. Bueno, vamos a empezar a crear una ID. Bueno, pongámosles cualquiera, en este caso no importa, pongámosles bueno, eso ya está creado por una práctica. Bueno, pongámosle Samsung S3. Samsung S3. Bueno, descripción Samsung, cantidad, pongámosles 2, el precio unos 800 dólares. Insertar, damos insertar. ¿Cómo damos insertar? ¿Cómo vemos si está guardada en nuestra base de datos? Bueno, vemos que pusimos, bueno, este fue la ID que dimos y vamos a consultar. En consultar nos va a salir lo que hemos guardado, es decir, Samsung S3, la descripción Samsung, cantidad 2 y precio 800. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Fácilmente, con la ID. Damos a eliminar y bueno. ¿Y cómo comprobamos si es que está de nuevo? Bueno, damos aquí, consultar, y no nos va a salir nada porque ya no está guardado. Ahora, ¿cómo vemos si está en PHP mi admin? Es decir, en la base de datos que creamos en antes. Bueno, crearemos otra. Bueno, creamos Samsung. Bueno, ahora cambiamos las de una. Bueno, precio, pongámosles en antes pusimos 800, ahora vamos a poner 600. Bueno, insertamos, ya nos vamos a localhost, PHP admin. Bueno, la que creamos, comercial, productos, y vemos que en producto está la que recién creamos, Samsung S3, Samsung cantidad 1 y 600, y así sucesivamente podemos seguir creando. Vamos a Nokia, descripción Nokia, cantidad, pongámosles 8, precio 900 dólares. Bueno, insertar, procedemos a ver acá.
Bueno, aquí todavía no aparece porque tenemos que actualizar. Actualizamos, nos vamos a producto y bueno, y aquí vemos que aparece lo que creamos en nuestro código PHP. Nos aparece acá en esta tabla, es decir que está totalmente enlazada. Ahora vamos eliminando otro, por ejemplo, o consultando por si consultar. Bueno, no, no estábamos. Bueno, con 42. Bueno, 42. Aquí consultamos. Vemos que es el Samsung. Aquí está. Ahora vamos a eliminarlo. Y procedemos a actualizar. Y vemos que el Samsung ya no está, solamente está Nokia. Bueno, esto ha sido este tutorial en donde bueno, vemos como está totalmente enlazada nuestro código PHP con nuestra base de datos. Podemos ver que tenemos varias opciones, por ejemplo el de insertar, eliminar, actualizar y consultar, las cuales nos hacen referencia a nuestros objetos que hemos creado. Es decir, por ejemplo, en nuestro proyecto página comercial va referenciado, por ejemplo, a la ID, lo que debería ser el número de identidad, el nombre, por ejemplo, el nombre del producto, la descripción del producto, cantidad de producto y precio del producto. Esto ha sido todo este tutorial, espero que les sirva y muchas gracias.